El LIDAR son las siglas de Light Detection and Ranging y es un sensor láser que se monta en una aeronave, en un avión, y que va haciendo un barrido transversal del territorio, es decir, tiene un espejo y va haciendo un barrido transversal, como se ve ahí en la imagen. Eso, junto con el movimiento longitudinal del avión, pues lo que va haciendo es cubrir todo el territorio con una nube de puntos, y esa nube de puntos podemos obtener unas coordenadas muy precisas, X y Z, de esos puntos, con lo cual vamos a tener una definición muy grande del terreno, es decir, vamos a tener unos modelos digitales del terreno, una definición del territorio muchísimo más precisa de lo que podíamos conseguir con técnicas tradicionales mediante, por ejemplo, mapas topográficos, que es como se venía haciendo, ¿no? El avión, como aparece ahí, pues tiene que volar, lógicamente, con un sistema de satélites y posicionamiento sofisticado, porque necesitamos conocer con mucha precisión todo lo que son sus coordenadas, ¿no? Eso es un ejemplo del territorio y eso sería la nube de puntos real volcada sobre el territorio. Evidentemente, eso pasa mucho más rápido, ¿no? Pero sí que es una distribución real de los puntos sobre el territorio para que se hagan una idea de la densidad de puntos que somos capaces de capturar, ¿no? Y en esta imagen se ve simplemente como el LIDAR recoge el rebote de ese haz láser en cualquiera de los elementos que haya en el terreno. Si es una construcción, si es una vegetación, pues vegetación, ¿no? Como les comentaba, el LIDAR es un sensor que lo que hace es medir el tiempo de retorno, es decir, el avión lanza un haz láser, ese haz láser rebota en un objeto y vuelve de nuevo al avión, ¿vale? Midiendo ese tiempo podemos conocer la distancia a la que está el objeto del avión. Eso, junto con el conocimiento de las coordenadas muy precisas del avión y de la orientación del avión en sus tres ángulos, nos permite conocer con mucha exactitud las coordenadas de cada uno de esos puntos que inciden en el territorio, ¿no? El láser, como pone ahí, pues es un láser monocromático, está en la banda del infrarrojo y por tanto no lo vemos, o sea, no vemos puntitos rojos por la calle, ¿de acuerdo? Sino está en una banda no visible. Y para cada uno de los puntos del láser, como les comentaba, pues conociendo el posicionamiento de la nave con técnicas de GPS diferencial, es decir, GPS que existen en el avión, más una red de estaciones GPS que existen en tierra, junto con la orientación, el ángulo de barrido del láser y el tiempo de propagación, podemos conocer las coordenadas muy precisas de cada uno de esos puntos, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del sistema LIDAR? Pues el sistema LIDAR se compone básicamente, este sería el equipamiento que monta el avión, ¿no? Se compone básicamente del emisor, ¿vale? Que es la caja que está arriba a la izquierda y donde está realmente el emisor láser. Lo más interesante es saber la frecuencia en la que trabaja, en este caso son 200 kHz, que eso traducido al cristiano aquí para entendernos, significa que el láser es capaz de emitir 200.000 puntos por segundo. Es decir, que el avión volando yo soy capaz de capturar 200.000 puntos del territorio en un solo segundo, ¿vale? Es una barbaridad de información, como se pueden suponer. Eso requiere sistemas de almacenaje específicos y también supone un verdadero problema después para el postproceso de toda esa información, porque es un volumen de captura muy grande, pero después todo eso hay que procesarlo, evidentemente, ¿no? Y la frecuencia de escaneo sería el número de líneas de barrido que es capaz de hacer, que son hasta 100 por segundo, ¿vale? Con eso voy barriendo todo el territorio, ¿no? El territorio se va barriendo realmente, imagínense, en una serie de franjas, que son las pasadas, que se van solapando entre sí, y así vas haciendo una especie de cosido de toda la isla hasta que vas recorriendo toda la isla y todo el territorio, ¿no? Por otro lado, tenemos la unidad receptora, que es donde llega el LIDAR y donde se mide el tiempo que ha tardado desde que sale hasta que vuelve. Tiene que ser una cosa evidentemente muy precisa, ¿no? Estamos hablando de luz. Después la unidad de procesamiento y almacenamiento, que sería el ordenador de a bordo, que es la caja grande que ven allí. El sistema inercial y el sistema de posicionamiento, el GPS y la IMU, y los sistemas de control de vuelo, que son las dos pantallas ahí, que es lo que tiene por un lado el piloto y por otro lado el operador de vuelo. Vuelan normalmente dos personas, un operador de vuelo que se encarga del sensor y un piloto que, para entendernos, va jugando una especie de videojuego donde el avión lo tiene que ir metiendo por una serie de carriles específicos que son las pasadas. Eso ha sido previamente planificado para que el vuelo se ejecute tal cual ha sido planificado y poder hacer la captura exacta de la información que se ha planificado, ¿no? Y por otro lado, en este caso también el sensor se acompaña de una cámara de medio formato que permite sacar imágenes digitales, no de una calidad excepcional como para hacer unas ortofotos del territorio, pero sí que permiten tener un reflejo de lo que ha pasado en el momento de la captura, ¿no? Una característica técnica del LIDAR y que es muy interesante, sobre todo en temas forestales y medioambientales, y de hecho yo creo que es posible que a lo largo de la tarde salgan cuestiones de este tipo, es la capacidad que tiene el LIDAR para capturar múltiples retornos. Es decir, un solo pulso que emite el avión es capaz, en el caso más sencillo que tenemos aquí, de retornar en el suelo, mido sus coordenadas y vuelve, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería un caso sencillo, un único rebote. Pero en un caso más complejo, un único pulso puede rebotar parcialmente en la copa de los árboles, sería ahí, puede rebotar también parcialmente en ramas más interiores del árbol
y finalmente, con mucha probabilidad, va a llegar al suelo una parte de ese haz láser y rebotar nuevamente al avión. El sensor es capaz de capturar todos esos retornos, ¿vale? Eso es muy interesante porque de un solo golpe yo estoy viendo la parte de arriba de la vegetación y la parte de abajo, ¿vale? Eso es algo que normalmente en fotografía aérea no se puede. Cuando tienes una imagen con árboles, pues tú ves los árboles, pero no ves el suelo, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es una característica muy importante, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque realmente, aunque el haz láser cuando sale del avión es una luz muy fina, es una luz colimada muy fina, realmente cuando llega al suelo, dense cuenta que el avión, en el caso, por ejemplo, del vuelo de Canarias, está volando a unos 2.000 metros sobre el suelo, o sea, una altura de 2 kilómetros sobre el suelo. Cuando llega al suelo, realmente el LIDAR se convierte en una huella de un diámetro de unos 50 centímetros, ¿vale? Entonces, esa huella de 50 centímetros es la que parcialmente toca las ramas de arriba del árbol, continúa penetrando por el árbol y es probable que una parte de esa huella, ¿vale?, continúe penetrando el follaje, llegue al suelo y rebote, ¿vale? Y por eso tenemos lo que serían los múltiples rebotes, que es un poco el diagrama que se ve a la derecha, ¿no? ¿Qué tenemos como productos de salida? Pues sería una nube de puntos, le llamamos nube de puntos porque es un conjunto bestial de puntos, digamos, en un fichero, ¿no? ¿Vale? Donde lo que tenemos para cada uno de esos puntos son las coordenadas muy precisas de cada uno de esos puntos, y también tenemos una serie de características adicionales. Por ejemplo, el número de retornos. Soy un primer retorno, es decir, soy probablemente copas de árboles o soy un último retorno. Eso es interesante para cuando después empiezas a procesar los datos, ¿no? Por otro lado, la intensidad del retorno, eso es algo que todavía no hemos visto, después lo veremos un poco más. Es algo así como una pseudoimagen que podemos capturar a partir del LIDAR, porque no todos los elementos reflejan la banda del infrarrojo de igual manera. Las carreteras se van a ver mucho más oscuras porque reflejan menos, la vegetación refleja más. Entonces voy a tener una especie de concepto de imagen del dato devuelto. Después lo que sería la clasificación, que es un proceso que se hace a posteriori, es decir, el procesamiento típico del LIDAR consiste en una captura bruta de los datos y después darle valor añadido a esos datos. Lo primero que se hace es clasificarlos. Clasificarlos significa tematizar los datos, segmentarlos en distintas categorías. Lo típico es, yo cojo la nube de puntos y digo, todos estos puntos, mediante una serie de algoritmos, son suelo. Estos otros puntos son vegetación. Estos otros puntos son construcciones, ¿no? De esa manera tengo segmentado el territorio en una serie de categorías muy sencillas que permiten después una explotación muchísimo más potente del dato, ¿vale? Ya lo tengo clasificado de esa manera. Y una serie de variables más, como el tiempo de captura, el ángulo y demás, ¿no? ¿Cómo podemos ver, cómo podemos representar los datos del LIDAR? Bueno, lo que ven aquí, no sé si se ve muy bien en el PPT, pero realmente serían puntos puros y duros puestos uno al lado de otro, ¿vale? En este caso están pintados por altura, ¿vale? El color representa la altura. El azul son puntos que están más abajo, el rojo son puntos que están más arriba. A la derecha lo que tenemos es una representación 3D de eso. Como son puntos tridimensionales, es muy fácil construir modelos digitales a partir de datos LIDAR, ¿vale? Esos mismos datos capturados, si los veo mediante el canal de intensidad, lo que voy a ver es esa pseudoimagen que les comentaba, donde veo que hay elementos que reflejan más y menos y al final me sale una especie de ortofoto en blanco y negro, para entendernos, ¿vale? Si los datos ya los he clasificado mediante una serie de procesos, como les comentaba, pues entonces lo que puedo tener es el terreno segmentado de esta manera. Lo que es color tierra o naranja sería suelo, lo verde es vegetación y los rojos son construcciones. Tengo una lectura muy sencilla del territorio en base a haber clasificado esos puntos, ¿no? Bueno, ¿qué precisiones tiene este sensor? Pues lo que sería en planimetría, entre 30 y 50 centímetros, esto estamos hablando de una altura de vuelo de unos 1000 metros, y en Z de 15 o 20. Aquí, ¿qué me interesa que se queden? Solamente con la idea de que este sensor es más preciso en Z que en XY. O sea, lo normal en fotogrametría y en cualquier otro producto, sea un mapa topográfico, una ortofoto, cualquier otro producto, lo normal es que la precisión en Z siempre es mucho peor. La precisión altimétrica de los productos cartográficos es peor. En cambio, tenemos un sensor que resulta que hace lo contrario, que en Z, en la precisión altimétrica, es muy superior a la planimétrica, ¿no? Por eso combina muy bien en ese sentido con la fotogrametría tradicional. ¿Cómo sería el flujo de trabajo con el LIDAR? Pues primero comienza todo con una planificación, cómo vamos a volar, con qué densidad vamos a volar. Por ejemplo, en el caso del vuelo LIDAR de Canarias, se ha planificado para que tenga un punto por metro cuadrado de lo que sería la media, ¿vale? Densidad, porque no es un reparto exactamente igual. Eso significa, para entendernos, que cada metro del territorio, ¿vale?, tenemos un punto que el LIDAR ha leído unas coordenadas, ¿de acuerdo? O sea, que cada metro que nos movemos, cada paso grande que damos, ahí ha incidido un haz láser y tenemos las coordenadas precisas de ese punto, que supone que conocemos el territorio de una manera muchísimo más precisa de lo que podíamos conocer anteriormente, ¿no? La siguiente fase sería el registro de datos, que es el vuelo como tal, ¿vale? Es el vuelo planificado.
el postproceso, que lleva, por supuesto, una calibración y una serie de cálculos adicionales, y de ahí se derivarían los ficheros o los productos sobre los cuales podemos hacer las distintas aplicaciones del LIDAR, ¿no? ¿Cuáles serían las principales aplicaciones que tiene el sensor este, ¿no? Pues además un poco ya entrando en materia, enfocando ya un poco en el tema territorio, ¿no? Pues lo primero, la generación de modelos digitales del terreno, es decir, con todo eso que les he contado, es evidente que lo que voy a poder tener son una mejor representación del territorio con este tipo de modelos, ¿vale? Podemos construir modelos normalmente de dos tipos, modelos que son solo suelo o modelo que contiene todos los elementos por encima del suelo, construcciones, vegetación y demás, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplito, por ejemplo, esto es los altos de la Isla del Hierro, ¿no? Esto sería un modelo digital de superficie, que es como se llama, al modelo que contiene todos los elementos. En este caso, vemos que están todos los arbolitos, ¿vale? Vemos un modelo tal cual ha salido del LIDAR, esto es un renderizado, lógicamente, y vemos que podemos ver prácticamente cada árbol individualizado, ¿no? En ese modelo, ¿no? ¿Qué es lo bueno con lo que les comentaba antes y con la posibilidad de tener los múltiples retornos? Que de esos mismos datos LIDAR y con ese mismo procesamiento yo puedo obtener lo que está por debajo, ¿vale? Es como si cogiera, quito toda la vegetación, me quedo con los retornos que son solo suelo y realmente se me abre un nuevo mundo que es ver lo que ocurre debajo de la vegetación en este caso, ¿no? Esto tiene mucho interés porque esto es bastante nuevo, o sea, no habíamos podido ver hasta ahora el territorio de esta manera. Los mapas topográficos debajo de la vegetación no son muy precisos porque no se ve y el mapa topográfico es un mapa que se basa en las imágenes aéreas, ¿vale? Con lo cual, a nivel de estudios de mapas de riesgo, hidrología, un montón de cuestiones tienen ahora un valor añadido con la posibilidad que nos da el LIDAR de tener este conocimiento del territorio, ¿no? Eso es un ejemplo, por ejemplo, de los mapas topográficos antiguos. Aquí no se aprecia tan bien, pero en pantalla se ve como tiene muchísima menos precisión que el modelo anterior que vimos del LIDAR, ¿no? ¿Qué más aplicaciones tenemos? Pues en ámbitos tipo erosión y tipo geología, pues cálculo de zonas de inundación. Hemos visto, por ejemplo, que el sensor es muy preciso en Z, es decir, es muy preciso calculando altimetría. Luego, para todo lo que son temas de inundación, hidrología y demás, pues podemos hacer cálculos mucho más precisos de lo que éramos capaces de hacer antes, ¿no? Estudio de zonas costeras, barrancos, incluso lo que pongo abajo, movimientos de dunas. Si yo hago vuelos con el LIDAR y calculo modelos digitales de las dunas, pues yo voy a ir viendo claramente cuál es el movimiento que van teniendo eso y poder hacer un estudio de evolución, ¿no? Aplicaciones forestales, pues esto está muy en auge. De hecho, hay países como Canadá y algunos países europeos también que han hecho que han invertido un montón de dinero en este tipo de cosas, ¿no? Y aquí, de hecho, tenemos después a un especialista en esto, después estará en la mesa redonda con nosotros, en la mesa de debate. Cosas típicas, cálculo de masa forestal, es decir, sabiendo la altura de la vegetación y conociendo la estructura de la vegetación, puedo hacer cálculos de masa forestal, alturas de vegetación, estudios de conservación o incluso de modelos de combustible que son digamos, la fuente necesaria para los simuladores de incendios, por ejemplo, ¿no? O sea, multitud de aplicaciones una vez que conocemos la estructura vegetal de esta manera, ¿no? Aplicaciones urbanas, pues en temas de planificación, seguimiento de evolución urbanística. El LIDAR nos permite conocer la altura de los edificios. Yo puedo saber si eso está acorde o no a lo que tiene que ser, puedo calcular volumetría, puedo hacer visualizaciones 3D, pues un montón de aplicaciones también en este sector, ¿no? Y por último, he dejado para el final la aplicación que considero que en este caso es la más importante, porque es la que en Canarias realmente está siendo la aplicación impulsora del LIDAR y es la aplicación del proyecto que tiene conjuntamente la agencia con GrafCan, y es la detección de cambios en el territorio, ¿vale? Es decir, para todo esto que hablamos siempre de la prevención, del control y demás, es fundamental que conozcamos realmente cuál es la evolución real del territorio, ¿no? Poder tener identificados los cambios que van ocurriendo en el territorio para poder controlarlos y gestionarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es la idea que nos permite esta herramienta, ¿no? ¿Qué queremos detectar? Construcciones, infraestructuras, pero también vertidos, escombreras y cualquier tipo de cambio volumétrico o altimétrico que se produzca en el territorio, porque precisamente de todo lo que he dicho se deriva que este sensor donde mejor funciona es precisamente aquí, en los cambios de altura que ocurren en el territorio, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos como antecedente? Pues el objetivo del proyecto es eso, la detección temprana de edificaciones y de infracciones fuera de ordenación. Los condicionantes es que si quieres hacer esto con recursos y quieres mandar gente a campo a ver esto, pues necesitarías un batallón de gente imposible, ¿no? Los antecedentes son que GrafCan ya venía ofreciéndole a la agencia un servicio basado en visualización de imágenes, es decir, en comparación de imágenes del año anterior con el año siguiente, pues bastantes operadores estaban buscando cambios, ¿no? Casitas nuevas, construcciones nuevas, pero claro, es un sistema que depende de operadores, que es un sistema sujeto a muchas cosas. Sí, tenemos un reparto de 20 días de todas maneras, o sea que ahí estamos más o menos todavía, de momento voy más o menos bien. Y entonces,
surge la necesidad de procesos automatizados, y en eso la agencia pues tiene la apuesta tecnológica de invertir en este producto y en este sensor, que además provino de un primer trabajo I+D que hicimos para ellos, ¿no? Entonces, por un lado, aplicación de nuevas tecnologías, el tema del rendimiento, lo que les comentaba antes, la posibilidad de capturar gran cantidad del territorio en poco tiempo, y otro factor que a mí me parece fundamental, que es la objetividad. Es decir, tenemos un sistema automatizado de detección de cambios que podemos ejecutar año tras año, ¿vale? Es decir, después ya veremos qué hacemos con eso, porque la agencia lo quiere usar para una cosa, probablemente haya gente que tenga interés en usarlo para otra, pero desde luego el factor objetivo de la detección de esas diferencias entre un año y otro me parece muy, muy interesante, ¿no? Estos son ejemplos de funcionamiento, una construcción nueva, como se puede ver en uno y otro caso. Esto es como la ve el sistema como tal, los propios algoritmos, ¿no? Lo que hacen es convertir el LIDAR en modelos digitales, detectan cambios y en este caso, por ejemplo, detectaron esa construcción, ¿no? Y un último ejemplo que yo creo que es más claro, pues en este mapa que nosotros poco podemos ver ahí, digamos que la máquina ha detectado 3 cambios que los pone ahí en ese lugar, y si los vemos ahora en la ortofoto, vemos que el primero de los cambios, el de arriba, corresponde a una construcción nueva, que se puede ver ahí más o menos claramente. El segundo cambio, que es interesante, supone o está detectado porque alguien ha levantado una planta más de lo que tenía. Esto es un cambio difícilmente detectable, por ejemplo, en una imagen. Es decir, pero si yo puedo detectar que alguien tenía 2 plantas y ahora hay 3 plantas, ¿vale? Es algo que puede detectar este sensor. Y el último cambio de abajo es alguien que tenía un patio interior, un patio trasero, con un árbol y decidió construir, tapiar o sellar, ¿no? El sistema, como les digo, tiene una objetividad total. Después la agencia, los técnicos de la agencia son los que verán si eso corresponde a una legalidad, ilegalidad, o es susceptible de abrirse un expediente o no. El sistema simplemente detecta los cambios que ocurren entre 2 conjuntos de datos, ¿no? Normalmente se hacen campañas anualmente, ¿no? De ahí se deriva un mapa de cambios, que es lo que ellos visualizan dentro de la agencia para poder hacer este trabajo. Y por último existe un visor de cambios donde ellos pueden ver claramente pues el cambio en una u otra campaña y acompañado de una ortofoto, y de ahí es donde se deriva si es necesario iniciar un informe o no, pero al final lo que pretende ser esto, como les digo, es una herramienta para controlar el territorio y de una manera, en este caso, automatizada y objetiva, ¿no? Y ya doy paso a mi compañero de la agencia. Hola, buenas tardes. Yo voy a explicar un poco cuál ha sido el desarrollo tecnológico de la agencia para llegar a lo que pues, un poco el compañero ha explicado. Desde el punto de vista de la sede electrónica, que actualmente tiene la agencia ya operativa y que permite pues, a los ciudadanos y a los consorciados, debido a la naturaleza consorcial de la Agencia de Protección del Medio Natural, acceder a una serie de servicios sin necesidad de desplazarse físicamente hasta la agencia para obtener datos y demás información que necesiten. Vamos con un poco de historia, porque la agencia empezó su modernización en el año 2008 aproximadamente. Antes disponía de 2 aplicativos, uno en cada provincia, donde los datos, con estructuras diferentes de datos y numeración propia, y los datos alfanuméricos y los datos geográficos no estaban vinculados, se llevaban, digamos, por separado, ¿no? Después de la unificación de los datos con el nuevo gestor de expedientes territoriales, se consiguió unificar la numeración. Se hizo una migración de los datos antiguos a la base nueva, se vincularon los datos alfanuméricos y geográficos, de forma de que ahora no se pueda georreferenciar un expediente en un municipio que no corresponda a ese expediente, algo que antes sí era viable porque no había esa vinculación. Se puso en marcha el gestor documental, que permite el escaneo de toda la documentación y poder acceder a ella en cualquier momento. Y eso llevó a un proceso pues, de casi 2 años en que los usuarios tuvieron que trabajar incluso con las 2 aplicaciones al mismo tiempo, porque los expedientes del 2008 ya se empezaron a trabajar con el aplicativo nuevo. Sin embargo, los expedientes que son anteriores al 2008 se seguían trabajando con el aplicativo antiguo hasta que se hizo la migración de datos en el 2009. Después, en el 2010, se puso en marcha el portafirma, con lo cual se empezó ya a firmar electrónicamente todos los documentos de la agencia. En el 2011 se puso en marcha el portal web. En el 2012 se pusieron a implantar ya en la propia aplicación de expedientes los cambios líder que ha comentado el compañero, la campaña 2011, actualmente también tenemos la campaña 2012, con lo cual podemos ver la evolución de los cambios del territorio que ha habido desde el año 2010, que fue el primer vuelo que se hizo, y tenemos ya, pues, digamos, un cierto histórico, ¿no?, de los cambios del territorio.
Al final, en el año 2013, que fue cuando realmente se empezó a trabajar con la sede, se puso en marcha la sede, y se ofrecen en la actualidad una serie de servicios que son principalmente los servicios que no tienen validación, es decir, que no te tienes que validar con un certificado electrónico o con un DNI. Son, pues, por ejemplo, la verificación de documentos o un informe urbanístico que se puede sacar también de la sede. Y para los organismos consorciados que ya tienen acceso a través de su certificado electrónico, pues tienen otra serie de servicios como son la consulta de expedientes de su ámbito competencial, el acceso a los documentos de los expedientes bajo petición, porque siempre que se pide el acceso a un documento hay que verificar que no incumple la ley de protección de datos, la información geográfica de los expedientes, es decir, la georreferenciación de ese expediente, y también el acceso a las aplicaciones, al resto de aplicaciones que ofrece GrafCAN. El futuro inmediato, el año que viene, ya se pondrá en funcionamiento también dentro de la sede electrónica el registro electrónico que permitirá a los ciudadanos y al resto de consorciados tramitar electrónicamente todo lo que se necesite sin necesidad de desplazarse a las sedes de la agencia, cualquier comunicación, cualquier entrada de documentación. Se pondrá también el acceso a los administrados, es decir, a los denunciantes y denunciados que puedan consultar sus expedientes online, simplemente validándose con su certificado. También se pondrán en marcha las notificaciones electrónicas, tanto con los consorciados como con los administrados, con la intención de eliminar el papel y la carta y hacerlo todo electrónicamente. Y también se le va a poner en breve el acceso al líder a los consorciados dentro de la sede electrónica. Otras novedades tecnológicas que está implementando la MUN es la desaparición del expediente en papel. El año que viene se pretende empezar ya en el 2014 con los expedientes electrónicos, sin que se genere ningún papel por parte de la agencia y solo se tenga que, digamos, que custodiar la documentación que se genere desde fuera, es decir, que nos entre la agencia y que evidentemente viene en formato papel, con el considerable ahorro de tiempo y de dinero, claro, y la tramitación más rápida de los expedientes. También en su inicio, que era un gestor de expedientes territoriales, ha ido evolucionando y en la actualidad, el año que viene, ya pretendemos que lleve dentro todos los tipos de expedientes de la agencia. Por ejemplo, un expediente territorial puede generar expedientes de tipo económico por algún tipo de multa que se le haya puesto a una infracción. Pues ese expediente, que es un expediente aparte, que no estaba dentro de los expedientes territoriales, pues también va a poder ser visto y accedido a él a través de la sede electrónica por el denunciado correspondiente al que se le ha impuesto la infracción. Esta es una imagen de la página web actual de la sede electrónica de la agencia. Vamos a explicar ahora un poquito más en particular. Los servicios que tenemos sin validación, principalmente ahora tenemos la verificación de documentos. Todo documento firmado electrónicamente, al imprimirlo lleva un código seguro de verificación que permite chequear, o sea, comprobar que el documento que tenemos en la mano, que no tiene validez ninguna porque al fin y al cabo es un papel, es realmente lo que dice ser. Es decir, nos conectamos a través de la sede, metemos el código seguro de verificación, que después veremos un ejemplo, y accederemos al documento original electrónico. Otro de los servicios básicos que tenemos sin validación es un informe urbanístico, que si hacemos clic sobre ese enlace nos lleva a una imagen de las Islas Canarias, donde nosotros podemos elegir un punto cualquiera del territorio. Como verán, a la derecha tenemos todos los tipos de suelo, categoría y subcategoría, y simplemente haciendo clic sobre el lugar adecuado nos muestra una información de los ámbitos de ordenación, la categoría y subcategoría de suelo, la clasificación de suelo, y haciendo clic sobre el informe en PDF podemos acceder también a, digamos, un documento en PDF que le da al usuario o al administrado, pues, información sobre el territorio, en este caso se supone que es territorio de su propiedad. Después tenemos los servicios con validación, que actualmente solo lo tenemos para los consorciados, que en breve lo vamos también a poner en funcionamiento para el resto de los administrados, donde siempre hay que hacerse
Siempre para acceder hay que hacerlo con certificado digital, ya como les comentaba, o con el DNI electrónico, en ambos casos es igual. Aquí tenemos un ejemplo de un usuario, evidentemente hemos tapado los campos que no eran adecuados, donde el representante de ese consorciado, ayuntamiento en este caso, accede, y esto es lo que vería cuando se valida contra la sede, ¿no? En principio, lo que más tenemos ya funcionando es la consulta de expediente, que es lo que realmente pues, es una información muy valiosa para los consorciados, donde haciendo clic sobre consulta de expedientes veremos el listado de expedientes dentro de su competencia, como podemos ver, de ese ayuntamiento en este caso. En este caso veremos que tenemos 397 expedientes dentro de la competencia de los ayuntamientos, que se restringe a los expedientes de tipo infracciones urbanísticas e infracciones medioambientales. Haciendo clic sobre el número de expediente, accederemos a la información del expediente. Haciendo clic sobre la bolita con la chincheta, accederemos a la información geográfica del expediente, y a la derecha tenemos la documentación. Como les comentaba antes, acceder a los documentos supone cierto control por parte de la agencia, debido a que no se pueden mostrar a los consorciados toda la documentación afecta al expediente por la ley de protección de datos. Entonces, si nos ponemos encima del icono y hacemos clic, automáticamente llega un mensaje a la agencia avisando de que algún consorciado ha pedido esa documentación y que la quiere ver. Entonces, la agencia tiene que revisar la documentación y poner a disposición del consorciado solo la información que no afecta a la ley de protección de datos. En este caso vemos que este expediente tiene 12 documentos ya que el consorciado puede acceder a ellos y verlos. Como les comentaba, si hacemos clic sobre el número de expediente, accedemos a la ficha principal del expediente. En este caso, pues nos informa de que el expediente está en curso, de los datos básicos, expediente, fecha de alta, asunto y tipo de ley, fecha de denuncia. Si accedemos por aquí hacemos clic en este icono, accederemos, como les comentaba, a la información geográfica del expediente, y en la primera pestaña lo que vemos, digamos, un poco es la tramitación de ese expediente. ¿Por qué procedimientos y servicios ha pasado ese expediente hasta el momento? En este caso, pues ha pasado al Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y actuaciones previas, y actualmente tiene abierto un procedimiento de requerimiento, el cual se está notificando. Si vamos a la segunda pestaña, lo que tendremos es el listado de documentos que se pueden visualizar, ¿vale?, por el consorciado. En ello, pues simplemente lo que vemos es los nombres de los documentos y la fecha de registro de salida que ha tenido ese documento, y en caso de que hubiera más interesados, es decir, un expediente puede tener varios denunciados y varios denunciantes, pues también haciendo clic sobre esta pestaña de aquí accederíamos a esa información. También se puede acceder a la documentación. Por ejemplo, en este caso vamos a abrir un requerimiento para legalizar obras al denunciado, donde aquí se puede ver pues, el documento, y aquí a la izquierda lo que se ve es lo que le comentábamos antes, el código seguro de verificación. El documento no lleva firma manuscrita, porque no tiene validez, pero si este código que tenemos aquí a la izquierda, que no se ve muy bien, pero son un montón de números y letras grandes, lo ponemos en la casilla de inicio de la web, pues se podrá verificar el documento original y poder ver que ese es el documento que realmente se ha enviado desde la agencia, ¿no? Esto es lo que se vería cuando accederíamos a la información geográfica, con el punto indicando exactamente dónde está la infracción. Aquí podríamos simplemente hacer un filtro de búsqueda. Como es un consorciado, las búsquedas solo se pueden hacer dentro de su municipio, por eso estos 3 campos están bloqueados. Si fuera un cabildo, solo quedaría bloqueado estos 2 campos y el municipio quedaría abierto. Y después, otro de los servicios que se ofrece al consorciado a través de la sede electrónica son el acceso a las aplicaciones de GrafCAD. Muchas gracias.